Hora de la mañana está conectado con la señal de Radio Panamá el abogado Samuel Rivera. Samuel, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, Buenos días. Leonardo, Judy y el compañero que está con ustedes. Jorge. Samuel, mucho se ha hablado en torno a la llegada y bueno, al plazo que venció esta semana, hace unos días, para tomar la decisión en torno a la Caja de Seguro Social. Y ese día tuvimos aquí un debate en torno a las nuevas generaciones, ¿no? Y aquellos jubilados que continúan laborando. Hubo audiencia que llamó a preguntar y a decir que había que crear un plan de mayor fuerza para hacer que esos jubilados salgan del sistema. Hay otros que llamaron a decir que eso no podía ser porque el jubilado no le da para poder mantenerse con lo que gana de su jubilación en la Caja de Seguro Social. A nivel legal, ¿cómo se ve este asunto? ¿Qué se puede decir? Bueno, la Caja de Seguro Social tenía unas reglamentaciones que decía que los trabajadores al llegar a la edad de pensión o de jubilación tenían que presentar una renuncia. Eh, eso fue demandado por el colega Mario Galindo de inconstitucionalidad y efectivamente eliminó ese requisito. Es decir, hoy un trabajador que llega o trabajadora que llega a los 57 o a los 62 años no tiene que hacer ningún trámite para iniciar su proceso, o sea, no hay ninguna previa para que inicie su proceso de jubilación. No tiene que renunciar a la empresa, sigue trabajando porque ese fallo, son dos fallos de inconstitucionalidad que indican al derecho del trabajo. El trabajador que se pensiona, mi relación es con el Seguro Social y mi relación de trabajo es con la empresa. Es decir, no hay ninguna traba jurídica que diga que el trabajador jubilado que entra al proceso de jubilación tiene que retirarse de la empresa ni pública ni privada. Hay un artículo en el Código de Trabajo, en el artículo 213 B, numeral 3, que dice que puede ser causal de despido en el sector privado si la empresa se da cuenta que el trabajador va a percibir su pago de la pensión en el mes corriente. Eso es casi imposible de aplicar como norma de despido porque ni siquiera el trabajador sabe cuándo él va a recibir su pago de pensión. Entonces, no hay ninguna norma que obligue al trabajador jubilado que se separe de su puesto ni en el sector público ni privado. Al contrario, ya lo mencioné, hay dos fallos de inconstitucionalidad que derogaron las resoluciones que tenía la Caja de Seguro Social, indicando que antes de iniciar el proceso de jubilación tenían que presentar la renuncia a la empresa que trabajaba. O sea que eso, profundizando al derecho del trabajo, lo dice el fallo, aunque el trabajador entra a su proceso de pensión o de retiro de jubilación, sigue teniendo el derecho al trabajo. Ahora, no llegan muchas veces informes sobre esto y bueno, aparentemente también es una práctica legal y hay empresas que se apoyan de eso, más que todo en el sector privado, para poder llevar al trabajador a un mutuo acuerdo previo o antes de lo que sería su jubilación. El mutuo acuerdo está establecido en el numeral 1 del artículo 210 del Código de Trabajo. Y si se pacta de mutuo acuerdo y no hay renuncia de derechos, es decir, vacaciones, décimo y prima de antigüedad, es legal. Y así que si la empresa le propone a un trabajador que está cerca de la jubilación un mutuo acuerdo y el trabajador lo firma, no hay ningún problema. Reitero, siempre y cuando no haya renuncia de derecho. Entonces, esto trae como consecuencias que muchas veces le dicen al trabajador: usted por estar dentro de la jubilación, hagamos un mutuo acuerdo. Y hay algo peor. El trabajador entra a su proceso de jubilación y entonces cuando ya está cobrando le dice la empresa: bueno, ahora a usted yo le voy a dar contratos por servicios profesionales. Eso es fatal, funesto para ambas partes, porque supongamos que ya yo estoy pensionado o jubilado y la empresa me dice: bueno, yo te voy a sacar de planilla
porque tú estás pensionado. Eso no lo deben de hacer porque el trabajador, si sufre un accidente, que será y no está cubierto por la empresa con el régimen de seguridad social y se le paga el tema de los riesgos profesionales, tendrá la empresa que cargar con los costos de los certificados médicos que se expidan, los costos de rehabilitación, operación y seguimiento a cualquier accidente que tenga el trabajo. Y peor aún, si el trabajador fallece dentro de los términos de subordinación que tiene con el empleador, tendrá que pagar una indemnización significativa. Entonces es un error de las empresas ahorrarse un poquito de dinero al decirle al trabajador pensionado, bueno, ya ahora tú estás pensionado, ahora te voy a dar un contrato por servicios profesionales, que efectivamente es un grave error para ambas partes. ¿Mejor mantenerlo en planilla? Claro, porque vamos a suponer un trabajador que gane 800 balboas. ¿Cuánto te va a costar eso? No más de 60 balboas al mes, cubierto con todos los seguros del Seguro Social. Pero por ahorrarte 60 balboas, tú lo sacas del régimen porque él está jubilado o pensionado por vejez. Reitero, y se pasa un accidente, tienes que hacerte cargo de todo esto. Yo he tenido casos que el trabajador falleció estando por ese tipo de servicios profesionales, estando ya pensionado, y la empresa tuvo que pagar aproximadamente $150,000. $150,000 a $60 mensual, eso no tiene ninguna lógica. Inclusive he tenido trabajadores que se han accidentado en este tipo de situaciones y la rehabilitación en estos accidentes cuestan mucho dinero en el sector privado, porque en el sector público a veces las rehabilitaciones son un poco demoradas. Entonces, eso es una situación que hay que evitarse, ¿no? Y buscan siempre ver cómo el trabajador jubilado o pensionado lo sacamos de camino, y al final es probable que ese trabajador jubilado o pensionado sea más productivo que algunas personas jóvenes. Pero lo cierto es que a veces se hacen malas prácticas sobre este tema. Samuel, hay interrogantes también en torno al asunto, porque hay muchos jubilados y pensionados que no pueden dejar de trabajar porque no les da para vivir. La jubilación muchas veces no llega ni siquiera a cubrir lo que necesitan para comprar la comida del mes. Pero hay muchas empresas que en este momento están buscando la forma, y voy a poner primero la parte del sector privado, de ahorrar costos o de bajar la planilla, y dicen, bueno, tenemos tantas personas jubiladas, tratemos de llegar a un mutuo acuerdo para poder empezar a liberar espacios. Usted ya dijo que esto era legal, ¿pero es ético? Bueno, es que si el trabajador firma el mutuo acuerdo o el mutuo consentimiento, esto es legal. Y si la empresa no lo presiona y no firma por su voluntad, ahí la ética no tiene nada que ver, eso es estrictamente legal. Ahora, ¿cuál es el problema de firmar un mutuo acuerdo? Que el trabajador no tiene información. Yo soy profesor universitario y a veces le pregunto a mis alumnos que están en ese tema, de todos los días ver estos temas, ¿cuánto se calcula la indemnización? Entonces muchas veces ahí hay un problema de eficiencia ahí. Imagínate el trabajador común en la calle que vaya a firmar un mutuo acuerdo y él no sabe cómo se calcula la indemnización. Entonces ahí es donde está el problema cuando se firma un mutuo acuerdo, porque lo único que se negocia en un mutuo acuerdo es la indemnización. Lo demás tiene que pagarlo obligatoriamente, vacaciones, décimo y prima de antigüedad. Entonces, ¿cómo yo voy a negociar un mutuo acuerdo cuando al final del camino yo no sé cuál es el cálculo de la indemnización? O sea, se supone, entre comillas, dice que es mutuo consentimiento, la ley, pero antes de sentarme a yo firmar un mutuo acuerdo, lo mínimo que debo saber cuánto es el cálculo de mi indemnización, porque así yo puedo tener un nivel de información que me permita decir, bueno, la empresa me está ofreciendo 60%, 40%. Entonces yo le diré a la empresa, mira, me estás ofreciendo 40, yo te digo que me dé 60, 70, porque en el mutuo acuerdo de la indemnización es una negociación. Ahora, historias se han conocido donde quizás la persona dice no voy a firmar el mutuo acuerdo, pero cuando vuelve a la empresa
le colocan, digamos, turnos que no son los apropiados para él porque están dentro del contrato, o le hacen presión como movimientos de quizás si es una sucursal o de una oficina hacia una más lejana. ¿Qué pudiese hacer entonces esta persona metido en un círculo como este? Bueno, el Código de Trabajo es el bálsamo para todo el sistema. El artículo 128, numeral 1, dice que la empresa, el empleador está obligado a darle ocupación efectiva. Lo que pasa es que hay falta de información de ambas partes, siento yo. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un programa de esto de 30 minutos, una o dos veces a la semana, para orientar a ambas partes, porque, y mencionar lo que está en el código, hay traslados que se dan por persecución que son ilegales y que se pueden revertir, ya sea a través del Ministerio de Trabajo en inspecciones, en boletas, o a través de demandas que se hacen en los juzgados seccionales de trabajo planteando este tipo de persecuciones que a ninguna de las dos partes les conviene. Entonces, si bien es cierto, la empresa tiene el mando y la conducción en la relación de trabajo, este tipo de situaciones es lo que trae, digamos, de alguna manera, repercusiones para ambas partes, porque estas acciones a lo interno de la empresa, otros trabajadores la ven y a veces bajan los porcentajes de productividad. O sea, hay que tener buenas relaciones de trabajo. Para eso el Código de Trabajo dice que el código lo que busca es tener una paz social entre empleadores y trabajadores para poder tener mayor productividad y que ambas partes tengamos ganancias en esta relación de trabajo. En Panamá se habla mucho de la inclusión, por ejemplo, poniendo un ejemplo, de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo sería el trato, o si hay algo que se regule, porque no tengo conocimiento, si hay algo que especifique sobre algún tratamiento especial a las personas que ya superan, no sé, más de 60 años, 70 años? Sí, en el caso de los trabajadores con discapacidad hay una ley que obliga a las empresas, a todas las empresas, si tiene un porcentaje, tiene que tener mínimo el 2% de trabajadores que estén en un grado de discapacidad. Y mucho lo vemos nosotros en los supermercados, que vemos con trabajadores con discapacidad. Y esa ley hay que darle seguimiento porque, como usted bien lo dice, debemos de seguir profundizando, y el Ministerio de Trabajo lo hace, en el tema de inclusión a los trabajadores con discapacidad al empleo. Entonces la ley obliga a tener 2% de la planilla de trabajo de discapacidad. Ahora no tengo preciso si es a partir de 10 trabajadores. Dice, de 25 a 50 trabajadores, al menos una persona, y más de 50 trabajadores, al menos 2% de la fuerza laboral. Entonces lo correcto, Judy. Y el caso de los trabajadores de 60 años, a partir de ahí, logran tener un fuero por la Caja de Seguro Social. Pero hay una innumerable fuero. Está el fuero de discapacidad, el fuero de enfermedad, de enfermedades crónicas, el fuero de maternidad, el fuero de paternidad, el fuero de invalidez de las mujeres con estado de gravidez. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a los trabajadores y a la empresa que yo trabajo es información. Uno de los problemas que se dan mucho en la relación de trabajo es que a veces empleadores toman decisiones sin consultar a los especialistas, y hay trabajadores que tampoco consultan a nada y toman decisiones fuera de la realidad y de la ley. Por ejemplo, a veces yo voy al Ministerio de Trabajo y escucho trabajadores decir, me despidieron sin derecho a nada. O yo tengo derecho, por cada año trabajado, yo tengo 6 meses de salario que me deben de pagar. Entonces aquí lo que falta es algún grado de información a los trabajadores, porque en países europeos que hay mayores niveles de educación, mucha información, y los empleadores también. Entonces la relación de trabajo es menos complicada. Y es lo que nos dice un oyente acá, ¿no? Nos escribe y dice, es la falta de información por parte del Mitrael, y eso nos obliga a nosotros como trabajador estar contratando abogados para poder hacer un reclamo. Sí, pero eso no es cierto, porque Mitrael, la ley le permite ser el árbitro. Entonces, si un empleador busca información en Mitrael, efectivamente la va a encontrar, o va a encontrar orientación, y el trabajador también. Es como si yo fuera a darles clase a ustedes ahí de periodismo, ¿no? Los especialistas son ustedes.
O yo voy a la clínica a un cardiólogo y le digo al cardiólogo qué es lo que me tiene que recetar. Efectivamente no. Para eso estamos los especialistas en cada actividad. ¿Se tiene que pagar? Por supuesto que sí. Entonces, todos tenemos el médico de cabecera o su abogado laboralista de cabecera y verá que los costos le van a disminuir frente a las decisiones que usted tiene que tomar. Licenciado, recuerdo que en el año 1998, ¿se acuerda del alboroto con la ley Faúndez? Correcto. Y hoy día, legalmente, un jubilado o pensionado puede conservar su derecho al trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que, o sea, independientemente de si sea una salida voluntaria de los jubilados, y bueno, este es el sector público, pero volviendo al sector privado, esa salida voluntaria que pudiera darse, o sea, ¿cómo garantizar que no sean medidas de presión para que el jubilado o pensionado tenga que salir, viendo que hay muchos jubilados y pensionados que necesitan ese ingreso? Primero es que en algunos empleadores la edad no es una enfermedad. Igual las mujeres en estado de gravidez tampoco es una enfermedad. Una mujer que salga preñada, como dice la Constitución, eso no es una enfermedad. Entonces, el fondo es que la ley dice mutuo acuerdo. Yo he tenido casos, muchos, que el trabajador después de firmar me viene y me dice, lo que pasa es que me presionaron. Bueno, pero usted lo puede presionar, pero no le toman la mano y lo hacen firmar. Entonces, dice mutuo acuerdo de la ley. Entonces, si el empleador no quiere a ese trabajador que tiene edad, bueno, haga lo posible para ofrecerle información de que lo que usted le está brindando en el mutuo acuerdo, que está pagando sus prestaciones al 100%, siendo en el tema de la indemnización. Yo conozco empresas, de hecho tuve algunas en estos días, que le ofreció al trabajador las prestaciones al 100%, que es obligatorio, y el 100% de la indemnización. El trabajador me buscó a mí información, y yo le dije que están pagando el 100% de la indemnización, no tienen por qué pagarte el 100%, siempre pagan 50, 40, 60. Él firmó voluntariamente y se fue, y ya está cobrando su jubilación. Entonces es un tema voluntario. Por más que te presionen, no pueden obligarte a firmar ningún documento que tú no quieras, porque si así fuese, algunos estarían firmando cosas por ahí que son ilegales. Entonces yo no veo forma de que una persona, por más que yo he escuchado cuentos de la cripta por ahí diciendo, es que me encerraron en un cuarto con 5 o 6 personas y me obligaron a firmar. Ya cuando vas a alguna demanda, porque supuestamente te obligaron a firmar mucho acuerdo, eso no lo vas a poder comprobar. Samuel, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Panamá. Sí. Te robo 30 segundos. Adelante. Yo he escuchado a un oyente por ahí hablar mucho, y lo he escuchado en varias emisoras, de un impuesto que se le exonera a Copa. Yo no sé si es cierto o es falso, pero lo cierto es que si ese impuesto está, Copa genera entre 6 a 7 mil empleos de panameños directos. Licenciado, es que él se enredó porque, si recuerda, y lo puede buscar en los buscadores periódicos nacionales, en el año 2011, en el gobierno de Martinelli, se intentó ponerle un impuesto al combustible de las aerolíneas, o los combustibles que usan los aviones. Incluso vino el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, y estos son acuerdos o convenios internacionales. O sea, Panamá sería el único país que le ponga un impuesto a esta gasolina. Así es. Pero eso se trató de hacer en el 2011. No es que Copa esté exonerado, es que eso es un convenio internacional. Claro que no, pero si hay algún subsidio que genere entre 6 a 7 mil balboas, y que no sea un subsidio que vaya en contra de menoscabar los ingresos del Estado, bienvenido sea. Entonces, a veces hay situaciones, necedades, que de alguna u otra forma jurídicamente no tienen sustento, pero sí hay que ver que hay 6.000 a 7.000 empleos de panameños que
sobreviven a través de estas empresas. Bueno, Saludos a todos. eso se intentó en el gobierno de Martinelli y se prometía que si se hacía eso era para darle aumento a los jubilados. Así que cuidado, es que están tratando de revivir ese tema. Habrá que ver. Sí. Samuel, gracias. Gracias. Ahora, Saludos. Estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros.